soy el psicólogo Omar Susano y estoy aquí con mi colega en el programa de hoy, trastornos de mentales y trastornos de personalidad. Es un poquito el tema que le dimos. Este es el podcast Perspectivas Psicológicas. Colega, si gustas presentarte y decirnos un poquito de qué vamos a hablar, ¿no? Con gusto. Bueno, pues yo soy Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, y estamos una vez más aquí en Perspectivas Psicológicas para abordar un nuevo tema. Bueno, van a ser temas ahorita variados, ¿no? Platicábamos sobre lo que era la depresión y la ansiedad antes de lo que fue Navidad. Ya hicimos ya un cierre, digámoslo así, de lo que eran los trastornos de depresivo y de ansiedad. Entonces, de ahí que nos hayamos puesto de acuerdo y dar continuidad a los tipos de trastornos mentales y de la personalidad que hay, ¿no, colega? De entrada, pues también un excelente año, ¿no? Ya empezando el primer podcast del año de 2025, con todo gusto aquí, colega. Adelante, entonces. Claro, y esta temática, pues yo creo que nos incumbe a nosotros como psicólogos. Es un tema que a veces nos cuestionamos hasta por el hecho de ir a terapia si tenemos un trastorno. Y sería importante como aclarar ese tema, ¿no? Porque hay una temática que, bueno, que ya te he mencionado en otras ocasiones, pero te preguntaría, me gustaría preguntarte si estás de acuerdo, ¿no? Pero yo soy de la idea de que a terapia, a nuestra terapia que damos, no van personas con trastornos muy arraigados. Ajá, o sea, no van personas que tienen estos padecimientos de esquizofrenia, a lo mejor en su defecto de psicosis, no van personas que son hospitalables, por decirlo así. Y hoy en Ujú. día con la moda que se está haciendo de la terapia psicológica, van personas que tienen problemas cotidianos, por decirlo de algún modo, o situaciones problemáticas que no pueden resolver en su vida cotidiana, si lo queremos redefinir de alguna forma. Pero no sé, ¿qué opinas al respecto de esto? Porque es una cuestión que ya en algún podcast salió, pero ¿estás de acuerdo con esto, con esta situación que nosotros atendemos a personas, digamos, en su autoestima estándar, ¿no? Con problemáticas estándar, digamos, no con problemas muy arraigados? ¿Qué opinas de eso? Sí, sí, totalmente de acuerdo, aunque definitivamente no estamos exentos, ¿no? De repente tener en consulta a algún paciente que tenga ya trastornos mentales o de personalidad identificados, ¿no? Normalmente, como dices, son trastornos que aquejan más a la población en general, como lo que hablábamos, ¿no? La depresión y la ansiedad, pues son dos trastornos mentales a final de cuentas. Obviamente, cuando hablamos de trastornos mentales, nos vamos al aspecto psicológico, al aspecto emocional, al aspecto social, pero también al aspecto neurológico, colega. Entonces, de ahí, ¿no? Que la importancia de que nosotros podamos atender todo tipo de trastornos psicológicos y emocionales, así como cuestiones de pensamientos irracionales, sentimientos que se desbordan o dependiendo del tipo de vida que ha llevado la persona, ¿no? Principalmente, pero como te comento, aún así, de repente nos llegan casos, ¿no? Podemos estar hablando de que podemos estar atendiendo a una persona, digamos, en una situación, en una relación de pareja que hemos hablado, ¿no? De la situación de las parejas, la asfixia amorosa. Anteriormente hablamos del trastorno, bueno, así como identificado, clasificado no está, pero es un concepto que se está manejando que es el psicópata narcisista integrado, ¿no? Eh, entonces ahí platicábamos, por ejemplo, de la persona que es víctima de este tipo de personalidad, ajá, porque al final de cuentas es un tipo de personalidad o de trastorno de la personalidad. Entonces, por eso es importante que nosotros pues nos preparemos en este sentido, ¿no? Siempre va a ser eh, benéfico para la terapia en sí, obviamente para los resultados que se pueda tener con el paciente, que nosotros tengamos o podamos identificar los rasgos de personalidad que tiene alguien, ¿no? Porque si no cumplen los rasgos necesarios o los puntos, vamos a ponerlo así,
o los criterios de acuerdo al DSM, de acuerdo al CIE, que son manuales mundialmente aceptados y conocidos para diagnosticar trastornos mentales y de personalidad. Si no se cumplen los criterios necesarios, hay gente que sí tiene algunos que otros rasgos, entonces nosotros los identificamos, colega, cuando llega la persona, digamos, con alguna situación que está viviendo en su relación de pareja, o con sus hijos, o con sus padres, o entre hermanos, o en el trabajo, o como le que, digamos, en el ámbito que sea, en automático nosotros detectamos ciertos rasgos, ¿no? Y yo a lo mejor aquí en lo particular, que me baso mucho en el psicoanálisis es una base fundamental hasta la fecha de lo que ha sido la psiquiatría clásica y, ¿por qué no?, también de la psiquiatría moderna. Entonces, nuestra profesión y principalmente el área a la que nosotros nos dedicamos, al área de la psicología clínica, está pues íntimamente relacionada con los trastornos psiquiátricos, ¿no, colega? Con los trastornos mentales, con los trastornos de personalidad. Pero sí, definitivamente tratamos cosas que vamos a llamarlos, por ponerles algún concepto, a lo mejor situaciones o conflictos más comunes, entre comillas, porque vamos a poner aquí que vamos a manejar el concepto común, normal, anormal, pero vamos a ir identificando que no necesariamente es normal sinónimo de bueno o de bienestar y anormal sinónimo de malo o de malestar, ¿no? No es así, ajá, depende del contexto y de la situación o del ámbito en el que se esté desenvolviendo una persona, o en este caso nosotros en la psicología clínica, un paciente, un consultante, o como lo manejan en tu corriente, colega, un cliente, ¿no? Claro, dijiste varias temáticas o cuestiones que van aledañas, ¿no?, a esta temática. Es importante, por ejemplo, saber que hay instituciones que validan precisamente los trastornos mentales y de la personalidad. Y sin embargo, por ejemplo, algo que me tocó preguntar y que me parece también importante es cómo ocurre esta definición o cómo se arraiga una idea, un concepto pues a las investigaciones que se realizan, ¿verdad? Y una cuestión aquí es, pues le pregunté a Meta precisamente antes de ser validados como trastornos, los trastornos mentales y de personalidad, pueden ser conocidos de varias maneras, ¿no? En este aspecto hay etiquetas descriptivas que se les da, como es el síndrome, que es un conjunto de síntomas que se presentan juntos y que pueden ser indicativos de un trastorno subyacente. Ajá. Condición es un estado o situación que puede ser temporal o permanente y que puede requerir atención médica o psicológica, ¿no? Que ya hoy en día se le dice, por ejemplo, al autismo, ¿no?, con una condición, ¿no? En el caso también está el trastorno emergente, que es un trastorno que siendo estudiado y evaluado, pero que aún no ha sido validado como un trastorno oficial. Y ahí sí podríamos decir que a lo mejor son los previos a ser ya validados, ¿no? Cuando ya los están investigando, ya se les dice trastornos emergentes. También hay otras categorías que a lo mejor sería bueno tenerlas en cuenta, como son categorías provisionales o categoría provisional, que es una categoría utilizada para describir un trastorno que aún no ha sido validado, pero que se cree que puede ser un trastorno distinto, ¿no? Está el trastorno no especificado, un trastorno que no se ajusta a los criterios de un trastorno específico, pero que aún así puede requerir atención médica o psicológica. Además, pues bueno, existen etiquetas históricas que han utilizado nuestras ramas acerca de la salud mental, como puede ser la neurosis, que es un término histórico utilizado para describir un grupo de trastornos que se caracterizaban por síntomas como la ansiedad, la depresión y la histeria, ¿no? Que esto sí tiene mucho que ver con la época de Freud, ¿no? Y está la psicosis, un término histórico utilizado para describir un grupo de trastornos que se caracterizaban por síntomas como la pérdida de contacto con la realidad y la presencia de alucinaciones o delirios. Además, bueno, tenemos otras etiquetas culturales, como los trastornos culturales, son trastornos que son específicos de una cultura o sociedad y que pueden o no ser reconocidos en otras culturas.
también están los síndromes culturales, conjuntos de síntomas que son específicos de una cultura o sociedad y que pueden ser o no ser reconocidos en otras culturas. Pero bueno, acerca de esto, colega, ¿cómo es esta parte, no? O sea, entenderlo principalmente, esta cuestión de el síndrome, de la condición y trastorno emergente, ¿no? Que si te das cuenta y si ya ves que te he platicado un poco acerca de mi teoría o de mi método que estoy realizando acerca de la pareja, pues yo ya tengo varios síndromes, ¿no? Ujú. Que les llamo así porque son cuestiones que observo, ajá, que como tal entiendo que se parecen a otras que describen otros autores psicológicos, pero que en este caso no son completamente iguales a esas otras condiciones que describen en investigaciones. Entonces, yo le llamo, por ejemplo, tengo el síndrome de devoción, ¿no? Que es el síndrome de la pareja que da todo por su pareja, ajá, y que deja todo su ámbito social, contextual, para dedicarse a su pareja, ¿no? Tengo el síndrome de Carlos Alarraqui, ¿no? Que en realidad fue por una entrevista que vi de Carlos Alarraqui, en donde él hablaba que él manda a volar a la pareja y que la esposa, más bien, gracias a su tolerancia y entendimiento, pues le permite ese enojo, que es, él reconoce que es un enojo berrinchudo de niño, y que él se va, se distrae en su otra casa, eso tiene dos casas o más, supongo que muchas más, y entonces este personaje va, se distrae y a la semana la esposa ya la anda llamando, oye, ya vente para acá, ya te perdono, ya no te preocupes. Y entonces Ah, dice él, mira, él gracias a eso, perdona. él perdona, oye, perdona, pero gracias a eso él ha durado, dice, ha durado muchos años con su esposa, gracias a la esposa, ¿no? Que es la que ha sido tolerante con él. Entonces, son, te repito, síndromes son que yo he observado en el ámbito de pareja y pues precisamente porque no son la teoría, la terapia de pareja como tal no tiene una amplia gama de teoría, ¿no? O sea, realmente proviene de mucho de la terapia sistémica y entonces es difícil como que encontrar ya conceptos muy arraigados, ¿no? Es por eso que utilizamos este tipo de conceptos llamados síndromes, pero no sé si gustes comentar algo al respecto, colega, respecto de este tema del síndrome, condición, trastorno emergente. Sí, claro, porque también es importante, ¿no? Determinar o de alguna manera especificar las diferencias entre lo que podría ser un conflicto, un síndrome, un trastorno, ¿no, colega? O una enfermedad psiquiátrica, una enfermedad mental, un trastorno de personalidad, ¿no? A lo mejor yo empezaría con lo que es el trastorno mental y el trastorno de personalidad, que normalmente son los que se llegan a confundir, ¿no? Vamos a ponerlo así. El trastorno mental tiene que ver con factores que incluso pueden ser de situación neurológica. Ajá. Por ejemplo, uno de los más conocidos es la depresión. La depresión es conocida como, o entra aquí en el ámbito de los trastornos mentales, porque efectivamente de alguna forma va afectando nuestros pensamientos y en automático pues va afectando nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras conductas. Esto se da, digamos, a nivel leve o moderado, hablando de la depresión, cuando a lo mejor la persona todavía puede llevar una vida, vamos a ponerlo entre comillas, normal, ajá, que no sea tan afectada, ajá, en otras áreas de su vida. Por ejemplo, una persona depresiva que esté en un nivel grave o profundo, ya le empieza a afectar o definitivamente ya le afecta totalmente en otras áreas de su vida, en el trabajo, en la pareja, en la familia, en a lo mejor una reunión, en lo que sea. Ajá. Entonces, hay que entender esta parte, ¿no? Tiene que ver con la forma de pensamiento que se está dando y cómo éste altera lo que es nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras conductas, ¿sí? Ahora, nos vamos al aspecto este, digamos en los trastornos mentales, igual y los más conocidos son la psicosis, las esquizofrenias, algunos otros trastornos por ahí que tienen que ver con trastornos del sueño, trastornos alimentarios, trastornos comportamentales, trastornos cognitivos, todo lo relacionado a esto, ¿no? Ahora, nos vamos a los trastornos de personalidad, que esto sí ya es la forma de ser de esta persona, ajá,
que aunque puede estarse adaptando o se puede integrar a una sociedad, a un ambiente laboral, a un ambiente familiar o de pareja, su forma de ser ya en general, vamos a ponerlo ahí en general, ya tiene que ver con estos rasgos, ¿no? Por ejemplo, un trastorno narcisista de la personalidad, ajá. Es una persona que así es, no es una cuestión mental que se pueda trabajar o incluso con terapia o con medicamento, ajá, o con tratamiento psiquiátrico. No se puede más que si va ligada a otro tipo de trastornos, claro está. Pero en sí el trastorno de personalidad es lo que define a esa persona en su forma de ser, en su forma de relacionarse con los demás en cualquier ámbito, ¿no? Digamos que esos son las diferencias fundamentales entre estos, ajá. Ahora, con respecto al síndrome, pues lo que mencionabas, sí, que son una serie de características, de rasgos o de síntomas que vemos en alguna persona, ajá, pero que no necesariamente lo vamos a tener que encajar en un trastorno mental. Iremos viendo ya las diferencias entre estos términos, ¿no? Entre estos conceptos que vamos manejando y conforme vayamos hablando de ellos, pues incluso ahí estaba la propuesta, ¿no, colega? Platicábamos que podríamos ahorita hablar en general de los trastornos mentales que hay, de los trastornos de personalidad, sin enfocarnos en cada uno, porque pues sería un podcast interminable, ¿no? Pero sí podemos a partir de este podcast irnos con cada trastorno de personalidad o con cada trastorno mental, que hay muchísimos, ajá, pero obviamente nos iríamos a los más representativos o los que más aquejan a la sociedad, ¿no? O incluso a nivel mundial, como fue el caso de la depresión y la ansiedad, que pues obviamente aprovecho para invitarles, ¿no? A que fueran de estos podcasts o incluso los podcasts anteriores donde ya hemos hablado de la psicopatía, del narcisismo, de todos estos tipos de trastornos que hay, ¿no, colega? Así es, y bueno, dentro de esto que mencionas de las diferencias entre trastornos de personalidad y trastornos mentales, también tengo por aquí algunas diferencias que, por ejemplo, sería en cuanto a la definición y alcance, ¿no? Los trastornos de personalidad menciona aquí que son patrones persistentes de pensamiento, sentimiento y comportamiento que se Ujú. desvían significativamente de las expectativas culturales y causan deterioro en las relaciones interpersonales, el trabajo o otras áreas de la vida, ¿no? Los trastornos mentales son condiciones que afectan la forma en que una persona piensa, siente y se comporta y pueden incluir una amplia gama de problemas como la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, entre otros. La duración y estabilidad en cuanto a los trastornos de personalidad son patrones estables y duraderos que pueden persistir durante toda la vida si no se tratan. Y los trastornos mentales pueden tener una duración variable, desde episodios agudos hasta condiciones crónicas. El impacto en la vida diaria, los trastornos de personalidad pueden afectar significativamente las relaciones interpersonales, el trabajo y otras áreas de la vida, y los trastornos mentales pueden afectar la capacidad de una persona para funcionar en su vida diaria, pero el impacto puede variar dependiendo del trastorno específico. En cuanto a las causas y factores de riesgo, los trastornos de personalidad, las causas no están claras, no se cree que involucran una combinación de factores genéticos, ambientales y de desarrollo, y los trastornos mentales, las causas pueden incluir factores genéticos, ambientales, de desarrollo y de salud física. Además viene también este tema del tratamiento y manejo. En cuanto a los trastornos de personalidad, el tratamiento puede incluir terapia psicológica, como la terapia cognitivo-conductual y en algunos casos medicación. Y en los trastornos mentales, el tratamiento puede incluir medicación, terapia psicológica, cambios en el estilo de vida y apoyo social. Es importante, bueno, destacar que estas son características de ambas y pues que a final de cuentas dependen de un diagnóstico preciso en cuanto al tratamiento y pueden ser varios los enfoques, ya lo hemos comentado siempre, psicológicos que pueden atenderlos, ¿no? No hay uno Ujú. específico que sea como el más eficaz, sino que también se menciona mucho al trastorno, perdón, al enfoque conductual, ¿no? Y sin Cognitivo embargo, todos conductual. los demás enfoques mencionan también tener esta eficacia dentro de lo que hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Que ya me dio alguna vez a la tarea de ver pues diferentes páginas, ¿no? De enfoques psicológicos
muy importantes de cada categoría y todos prometen tener un digno tratamiento para cada trastorno, ¿no? No sé si respecto a esto quieras agregar algo, colega, o cambiar a lo mejor hacia otro rumbo. Sí, bueno, mira, aquí también hay que entender que tanto los trastornos mentales como de personalidad se pueden deber a distintos factores, ¿no? Y dependiendo del factor o de los factores dominantes o predominantes, es en función de lo que vamos a, o se puede utilizar algún tipo de terapia, ya sea cognitivo-conductual, psicoanalista, contextual, analítica, etcétera, ¿no? Hay como hemos platicado, ¿no? Y como bien dices, hay varios tipos de enfoques o de corrientes y cada una va a defender su postura, ¿no? Y sus herramientas, sus conceptos, su forma de terapia, ¿no? Pero sin embargo hay algo bien interesante aquí. Sí ha habido algunos estudios que son, la verdad, algo sesgados, ¿no? Como que tienden a irse principalmente a lo que es el enfoque cognitivo-conductual. Hay que entender que hay varios enfoques, ¿no, colega? En lo que es la psicología clínica para el tratamiento con los pacientes o consultantes o clientes. Pero cada enfoque se ha ido desarrollando de acuerdo a los autores que a final de cuentas son los que generaron estas postulaciones. Sin embargo, el enfoque cognitivo-conductual, pues es como una especie de integración de entrada de dos enfoques, ajá, que ya ahí pues llevaría ventaja, no estaríamos hablando de un solo enfoque, ¿sí? Entonces, este tipo de estudio que pone ahí hasta una como tabla ahí donde pone cada corriente o enfoque de la psicología y los resultados, entre comillas, porque pues obviamente se ven sesgados principalmente por, digamos, por la muestra ajá, que manejan ahí. Si habláramos a lo mejor de una muestra de 1 millón de personas, entonces, o de 1 millón de tratamientos, quizá ya sería con mayor validez. Sin embargo, estamos hablando de cientos de personas, ajá, de cientos de tratamientos en los que no es tan válido los resultados porque pues caeríamos en algo así como tratar de generalizar, ¿no? Que a partir de algunos tratamientos, pues ya este es el mejor y este no tanto, este se aplica, este no aplica. Entonces, por eso esa tabla que sacaron por ahí en alguna de las comunidades de psicología a nivel mundial, no, a mí en lo particular no me convenció mucho, ¿no? Aún así, vamos a suponer que fuera 1 millón de tratamientos los que se hubieran a lo mejor analizado en esta muestra, ajá. Pero tendríamos que ver si ese 1 millón de tratamientos fue en un país en particular o en un continente. Entonces hay muchas variables ahí que no quedaron nada claras en este estudio que supuestamente eh, ya evidenciaba que el enfoque cognitivo-conductual es el que casi puede tener solución para todo tipo de trastornos, ¿no? Tanto mentales como de personalidad. Y aclaro, ajá, yo manejo mucho el enfoque cognitivo-conductual, ajá, entonces no es que esté en contra de él, al contrario, estoy totalmente a favor de este enfoque. ¿Por qué? Porque digamos que de alguna forma es lo que se necesita en la psicología, que es la integración de todas de los enfoques, ¿no? Sería imposible que manejáramos todos los enfoques, ¿no? Es un mundo, ¿no? De información, de conceptos, de estudios, de análisis, de resultados. Entonces, no habría una persona que pudiera estudiar todos los enfoques de la psicología. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es, de alguna forma, especializarnos en alguno o tal vez en dos enfoques, ¿no, colega? No sé, ¿tú qué opinas de esta situación o de esto que estoy comentando ahorita? Sí, sí, de hecho hay un término, ¿no? No recuerdo ahorita, se me fue pero es cuando utilizas varios técnicas o varios enfoques, creo que es pragmático, ecléctico precisamente, Ujú. sí, en donde yo en alguna ocasión, precisamente leyendo acerca del eclecticismo, se hablaba de que no es como, pues, como lo pensamos, a veces hasta por comodidad, el estudiante que va saliendo y utiliza un poquito de todo lo que sabe, ¿no? Ujú. Un poquito de psicoanálisis, un poquito de humanismo. No, o sea, más bien habla de ahí de que ya
un psicólogo experto que ya participó a lo mejor en varios enfoques, que ya utilizó conductismo, ya utilizó el sistémico, el psicoanálisis, ya utilizó el humanismo, y entonces al final decide utilizar un poquito de todo, ¿no? Pero ya bajo el conocimiento que tiene de las diversas áreas y no como una experimentación. Entonces, a veces tenemos nada más mal enfocado ese concepto de eclecticismo porque en realidad sí, lo puede dar la experiencia, ¿no? El haber utilizado precisamente varios enfoques, porque ciertamente, o sea, enfrente tenemos personas y creo que es algo que todos los psicólogos entendemos que hay mucha complejidad en este tratamiento, ¿no? Entonces debemos de ser muy abiertos, nosotros ya lo platicamos en otros podcasts, debemos también ser personas que estemos culturalmente pues muy conocedoras, ¿no? Del contexto que está viviendo el país, el internacionalmente, hasta de este tema de la geopolítica y demás, porque a final de cuentas enfrente tenemos a personas que están viviendo situaciones que a veces ni nos imaginamos. Entonces, te soy sincero, hace mucho tiempo, bueno, hace algún tiempo, me llegó a lo mejor a mí una paciente, ¿no? Que hablaba de esta cuestión del cisgénero, ¿no? O sea, de estas cuestiones nuevas también, enfoques corrientes o cosas nuevas que están ocurriendo. Y pues definitivamente yo había leído algo de eso, sin embargo, la presencia de esta persona pues me dio para indagar más, ¿no? Para actualizarme sobre las temáticas de este tema de que muchas personas ya hoy en día se pueden considerar trans muchas cosas, ¿no? O sea, ya no siquiera son nada más los transgénero, ya son, también puede haber trans digitales, trans muchas cosas, ¿no? Gente que se asume como animales, como cosas, ¿no? Como el internet, etcétera. Y tenemos que ser muy abiertos, los psicólogos, a entender todo esto que está pasando, ¿no? Porque todo es debido a un contexto que estamos viviendo, estamos en la época de la información y definitivamente tenemos que abrirnos a posibilidades, ¿no? Principalmente a ver mucho el internet. Nosotros creo que tenemos que ser los primeros en ver qué está pasando en las redes sociales, tenemos que ser también los primeros en ver nuevas investigaciones que se están abordando respecto al tema para poder a lo mejor abordar temáticas, ¿no? Y pues creo que este es nuestro granito de arena, ¿no? El hecho de actualizarnos aquí mediante un podcast y demás es nuestro granito de arena para poder estar constantemente apegados a nueva información que va surgiendo, ¿no? No sé si quieras comentar algo al respecto, colega. Sí, mira que esto que mencionas es bien importante, ¿no? Tiene que ver con lo que en cualquier profesión, en cualquier oficio, carrera, trabajo, tenemos que hacer, ¿no? Es estarnos actualizando constantemente, porque, por ejemplo, no vamos muy lejos, ¿no? A partir de lo que fue la pandemia del COVID, que fue una situación que afectó a nivel mundial, a nivel global, pues generó varios cambios, ¿no? Entonces, quien no se actualizó, quien no se modernizó, vamos a ponerlo así, pues se va rezagando, ¿sí? Y en nuestra profesión, pues es peligroso, ¿no? Porque igual yo me rezago como psicólogo, a lo mejor en los nuevos conocimientos que van surgiendo. Por ejemplo, ahorita lo que se está introduciendo ya demasiado y que pues tenemos que estar actualizados y estudiar, prepararnos o capacitarnos, son las neurociencias, ¿no, colega? Es algo que ya está de lleno en nuestra carrera. Ya lo hemos platicado un poquito, que llevan desde mi punto de vista, ahora sí que desde mi perspectiva psicológica, ¿no? Haciendo aquí menciona a tu podcast. Eh, es un arma de dos filos, ¿no? Esto de las neurociencias. Si nos lleven hacia un futuro en el que podamos entender mayores cosas, o como a veces lo estoy notando en cierta forma, que nos está llevando, pareciera que a lo anterior, al pasado, ¿no? Alrededor de comienzos de 1900, ¿no? Donde todo quería encontrarle una explicación fisiológica, ¿no? Entonces pareciera que una parte de las neurociencias nos quiere llevar nuevamente a eso, ¿no? Todo parte de la fisiología humana. Ya la psicología, el aspecto mental se quiere descartar. E incluso esto de los trastornos mentales, al mencionarlo así, ya empieza a ser un poco cuestionado, ¿no? ¿Por qué?
porque ahora ya se está introduciendo este nuevo término, procesos cognitivos, que pareciera que quieren absorber a lo que anteriormente le llamábamos la mente humana, ajá, entendiendo la mente humana como esa parte del ser humano que tiene que ver con el pensamiento, con las sensaciones, con la percepción, con los sentimientos, con los sentidos, etcétera, ¿no? Todo esto que tenemos los seres humanos con ahora sí que esa interacción que tenemos con el medio que nos rodea, con las otras personas y con nosotros mismos de manera interna, pues es lo que llamamos o llamamos todavía la mente humana, pero ya se quiere ir desplazando este término, ¿no? Como ya ha sucedido, no totalmente porque es difícil contrarrestar ya términos bien establecidos, como por ejemplo este que platicábamos en algunos podcasts anteriores, colega, el de la psicopatía, que no se utiliza así tal cual como un trastorno de personalidad o un trastorno mental o ambos, ya en lo que son los manuales más reconocidos a nivel mundial, que por cierto también son base, ¿no? Fundamental de esto que estamos platicando ahorita, lo que sería el DCM y lo que sería el CIE, ajá, estos dos manuales reconocidos a nivel mundial que precisamente hacen una clasificación tanto de trastornos mentales como de trastornos de personalidad. Tienen sus ciertas diferencias, ¿no? Digamos, desde el punto de vista que tiene cada asociación que son responsable de esto, ¿no? Entendiendo que el DCM tiene que ver con principalmente con la Asociación Mundial de Psiquiatría y el CIE con lo que es la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Lo que es el CIE. Entonces, pero aún así tratan de compatibilizar, ajá, es decir, que intentan, ¿no? Llevar más o menos los mismos rasgos, los mismos síntomas para que estén ahí, ¿no? Los mismos criterios en la medida de lo posible, porque en algunos aspectos sí disciernen tanto en manejar el concepto, aquí se llama de una forma y aquí de otra, pero vemos los rasgos, las características, los criterios, y pues viene siendo lo mismo. O incluso se menciona ahí, ¿no? Esto es equitativo, por decirlo así, a lo que se maneja en el DSM como tal trastorno, ¿no? Eso se menciona a veces, por ejemplo, en el CIE o en el DSM, ¿no? Haciendo referencia al otro manual, porque no se descartan uno al otro. Ajá. Pero bueno, esto sería importante entonces también entender que son la base, ¿no? Digamos, de lo que son los trastornos mentales y de personalidad. Como psicólogos, sí nos resistimos llevarlo así como que a rajatabla, al pie de la letra, porque ya hemos platicado también un poquito sobre ciertas inconsistencias que nosotros notamos desde el área de la psicología. Ajá. Hay que entender que estos manuales sí comprenden muchísimo, en gran parte, del aspecto de la psicología humana, pero se centran más precisamente en el aspecto fisiológico, que es a lo que regreso y retomo, ¿no? Las neurociencias. Entonces ahí está esa parte, ¿no, colega? Tenemos que actualizarnos, tenemos que siempre estar al día y pues aquí precisamente tendría que ver lo que comentas con respecto a la tecnología. Pues digamos, yo como psicólogo no me actualizo, pues no voy a poder hacer un podcast, por ejemplo, no voy a poder atender a un paciente en línea, o a lo mejor no voy a poder utilizar las herramientas que hay en Internet, la inteligencia artificial, todo lo que hay para facilitar, pero no nada más para hacerme la vida más cómoda o la profesión en este caso, ¿no? Sino principalmente para obtener con mayor rapidez y facilidad las herramientas necesarias para poder atender a un paciente. Si yo no me actualizo, pues igual y no puedo atender a un paciente en línea, entre comillas, vamos a decir, no pasa nada, más que me quedo sin posibilidad de atender a otros pacientes. Ajá. A lo mejor en lugar de tener 10 pacientes, podría tener 20 o 30, o en lugar de tener 10 pacientes, a lo mejor nada más tengo 5. ¿Por qué? Pues porque no me he atrevido a actualizarme en ese sentido. Ajá. Sin embargo, el mayor riesgo está en que si llega un paciente a consulta y yo no puedo atenderle de una manera adecuada, de una manera ética y profesional, en la que pues hagamos ahora sí que hincapié o nos basemos en la experiencia que podamos tener y el conocimiento,
pues sí puede ser de riesgo para ese paciente, ¿no, colega? Que acuda a nosotros y en realidad no esté obteniendo un beneficio de acudir a terapia psicológica. Ese es el mayor riesgo. Ajá, ya dejemos de lado que pues no tengo tantos pacientes o me limito en esto, en aquello, no. El mayor riesgo es que no pueda darle o brindarle un servicio de calidad a un paciente y que éste verdaderamente tenga una mejoría, ajá, en su salud mental, en su salud psicológica y emocional. Ese es el mayor riesgo de no actualizarse, ¿no, colega? Así es, y bueno, si me lo permites, también yo me di a la tarea de investigar un poquito acerca de cómo ocurre esta determinación de si una condición es un trastorno mental o de personalidad, ya que va de la mano de un poquito de lo que mencionábamos hace rato, el síndrome de condición de trastorno emergente, y quiénes son los organismos encargados, ¿no? Que es un poquito lo que mencionabas tú, las organizaciones y profesionales encargados de hacer estas determinaciones son la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, la APA, es una Ujú, organización más importante en el campo de la psiquiatría en Estados Unidos, publica el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el DSM, que es el estándar de referencia para la clasificación y diagnóstico de los trastornos mentales. Además está la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que es la agencia especializada de salud de las Naciones Unidas. Publica la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es el CIE, que es el estándar de referencia para la clasificación y diagnóstico de las enfermedades, incluyendo los trastornos mentales. Además, bueno, como decías, nosotros los psiquiatras y los psicólogos somos los profesionistas de la salud mental que diagnosticamos y tratamos los trastornos mentales y de personalidad. Utilizamos en muchas ocasiones, no siempre y no del todo, el DCM y el CIE para guiar un diagnóstico y un tratamiento. Y además, pues están los investigadores científicos, los cuales en el campo de la salud mental realizan estudios y investigaciones para entender mejor los trastornos mentales y de personalidad. Sus hallazgos pueden influir en la clasificación y diagnóstico de estos trastornos. El proceso de determinación de si una condición es un trastorno mental o de personalidad implica los siguientes pasos, que sería la investigación-estudio. Los investigadores y científicos realizan estudios y investigaciones para entender mejor la condición en cuestión. Hay una revisión y análisis de la literatura. Los expertos revisan y analizan la literatura existente sobre la condición para identificar patrones y tendencias. Consulta con expertos. Los expertos en el campo de la salud mental se reúnen para discutir y debatir sobre la condición y su clasificación. Hay una revisión y actualización del DSM y el CIE. La APA y la Organización Mundial de la Salud revisan y actualizan el DSM y la CIE para reflejar nuevos hallazgos y conocimientos sobre los trastornos mentales y de personalidad. Además, pues requieren de una aprobación y adopción. Los cambios en la clasificación y diagnóstico de los trastornos mentales y de personalidad son aprobados y adoptados por la comunidad de salud mental, ¿no? Y ujú. como lo hemos dicho, pues ya después de eso viene este tema, ¿no? De si como tal nosotros, tal vez también hay un proceso de integración, ¿no? Y de asimilación de los nuevos conceptos y demás, que ya sabemos que siempre que hay algo nuevo, pues lo vamos a criticar al principio, ¿no? Ya conforme se vaya adaptando, a lo mejor lo vamos a ir utilizando poco a poco, pero es normal esta crítica que se hace al momento, ¿no? Ujú. Ya después pues se determinará, ¿no? Y se sabrá si verdaderamente este nuevo concepto es aplicable y en muchos de los casos sí pudiera ser aplicable, ¿no? Nada menos ahorita estamos ante una revolución ideológica y digital en cuanto a los trastornos que vienen emergentes, pues algunos se refieren al mundo digital. Entonces, seguramente lo vamos a tener durante muchos años, ¿no? Ujú. También, y si me lo permites, eh, también le pregunté acerca, ¿no? De los pasos, a lo mejor cómo ocurren estos, porque yo soy muy dado a que sepamos cómo ocurren estos procesos para que algo se valide, ¿no? Y entonces Ujú. en estos procesos, el paso uno sería la investigación y estudio, en cuanto a que los investigadores realizan estos estudios y recopilan datos sobre el trastorno de personalidad propuesto, se analiza la literatura existente y se identifican patrones y tendencias.
El paso 2, hay una revisión y análisis de la literatura. Los expertos revisan y analizan la literatura existente sobre el trastorno de personalidad propuesto. Se evalúa la calidad y consistencia de los hallazgos. En el paso 3 hay un desarrollo de criterios diagnósticos. Los expertos desarrollan criterios diagnósticos claros y precisos para el trastorno de personalidad propuesto. Se establecen umbrales para la gravedad y la duración de los síntomas. En el paso 4 hay una evaluación y validez y confiabilidad. Se evalúa la validez y confiabilidad de los criterios diagnósticos. Se realizan estudios de fiabilidad y validez para determinar si la consistencia y la precisión de los diagnósticos, ¿no? Y por último, ya lo mencionaba, el paso 5, la revisión. Bueno, todavía no es el último, ¿no? Revisión y aprobación por comités expertos. Los comités expertos revisan y aprueban los criterios diagnósticos y la validez de los trastornos de personalidad propuesto. Se consideran implicaciones clínicas, sociales y culturales del trastorno. En el paso 6, publicación de manuales y guías diagnósticas. Los criterios diagnósticos y la descripción del trastorno de personalidad se publican en los manuales DSM-5, el CIE-11, que son los más actuales, y se proporcionan orientaciones para la evaluación y el tratamiento del trastorno. Además, bueno, ocurren las características claves de un trastorno de personalidad válido. Tienen varios puntos que serían la consistencia. Los síntomas y patrones de comportamiento deben ser consistentes a lo largo del tiempo y en diferentes contextos. La gravedad. Los síntomas y patrones de comportamiento deben ser lo suficientemente graves como para causar deterioro significativo en la vida diaria y en las relaciones interpersonales. La duración, en cuanto a que deben persistir durante un periodo significativo de tiempo, generalmente varios meses o años. La diferenciación, el trastorno de personalidad debe ser distinguible de otros trastornos mentales de personalidad. Y la validez cultural. El trastorno de personalidad debe ser relevante y válido en diferentes contextos culturales. Me parece que con esto se podría ya ir dando, ¿no?, esta validez, no solamente social, sino también, pues bueno, en las comunidades científicas, ¿no? Es por eso que todo esto que se ha hablado actualmente, ¿no?, que ya lo platicamos en el anterior podcast, respecto a si la grafología es válida o demás, pues primero tendría que tener un contexto científico, ¿no? Un contexto en donde influya, en donde haya tenido estudios previos significativos que puedan validar todo esta pues validez, ¿no?, ante una sociedad, ante una comunidad científica, y no la tiene, ¿no?, como tal. Pero pues esto precisamente es lo que tenemos que saber acerca de los trastornos mentales y de personalidad, que sí están validados, ¿no? Y aparte, detrás de ellos, pues me parece que hay organizaciones muy importantes de salud, más aparte, pues todos los psicólogos, ¿no?, psiquiatras, médicos, que estamos detrás de esto, ¿no? Que a final de cuentas nos ha tocado, pues, más allá de estudiar, el área de la salud es un área muy importante, en la cual precisamente se tiene que tener una cédula, una licencia, para poder ejercer, precisamente porque es un ámbito pues que incluye la vida de las personas, ¿no? Es por eso que es tan importante tener esta validez científica. Pero no sé si quieras mencionar algo al respecto, colega. Pues nada más para reforzar todo esto que comentas, colega, con respecto al compromiso, a la ética que debe de llevar esto, ¿no? Y sí, efectivamente tiene toda una base, ¿no? Y no estamos hablando de estudios que se hicieron hace 5 o 10 años, ¿no? Todo esto empezó hace más de un siglo, ya con, digamos, con los primeros fundamentos científicos. Muchas de las ciencias que ahora conocemos actualmente, y obviamente incluida la psicología, partieron desde la filosofía, ¿sí? Entonces, cuando la psicología, por ejemplo, empezó a entrar en el campo de la ciencia, fue cuando empezó a utilizar precisamente el método científico, esta metodología científica que va paso a paso, que es lo que tú comentas, y hasta la fecha, ¿no? Se ha ido estableciendo ya totalmente como una ciencia. Hay que entender esto porque, digamos que tiene, desde mi punto de vista, tiene dos vertientes. Una muy positiva, que obviamente tiene que ver con todo lo que la ciencia, y incluimos también la tecnología, han aportado a la vida del ser humano,
para facilitar muchas cosas, para entender muchas cosas, para seguir avanzando, seguir evolucionando, pues incluso hasta como especie. Pero está la otra parte, ¿no? Ahora sí que el lado oscuro, ¿no? Que sería esta situación que de repente todo lo quieren categorizar así, ¿no? Y todo tiene que ser entendible y si no es científico, entonces no es válido. Y eso siempre ha sido un riesgo porque vivimos en un mundo en el que no todo es ciencia. Ajá. También hay millones y millones y millones de personas en cada país, ajá, en cada continente, en todo el mundo, que tienen creencias, por ejemplo, religiosas, ajá, que es lo que más choca con la ciencia precisamente. Entonces, la ciencia eh, en esa necedad, yo diría incluso, de tratar de contrarrestar la creencia religiosa, sí se ha topado con pared, ¿no? Una y otra vez y ha caído incluso hasta en la soberbia. Entonces, hay que saber cómo utilizar lo que es la ciencia sin que choque con otras cuestiones, como incluso puede ser hasta lo filosófico, ¿no? En psicología se da mucho, ¿no, colega? Que hay corrientes, por ejemplo, la que yo manejo, la que a mí me gusta muchísimo, que es el psicoanálisis, que tiene mucho fundamento filosófico, ajá, y por ahí ha sido atacado todo el tiempo, ¿no? Desde que empezó a surgir y hasta la fecha, ajá. Entonces, esa es digamos, nuestra tarea, ¿no? No estarnos peleando con las otras corrientes, sino más bien tratar de unificar y apoyar, ¿no? Que, por ejemplo, el conductismo pueda ser apoyado en cierta parte o en cierta medida por el psicoanálisis por el conductismo, que el humanismo, la gestal, se puedan también utilizar herramientas psicoanalíticas o cognitivas o conductuales o sistémicas. Eso sería el ideal, ¿no, colega? Y pareciera que vamos en camino, pero te digo yo, desde este punto de vista de lo que son las neurociencias, sí veo ese gran riesgo, ¿no? Que nos quieran aterrizar nada más a lo fisiológico y nos olvidemos de esa parte mental del ser humano, ¿no? De ese aspecto en el que no necesariamente tiene que ser comprobable que el ser humano actúa así porque las células y las neuronas y el órgano no sé qué y el sistema, no, sino que también tiene que ver esa parte que queda ahí como abstracta, ¿no? Que nosotros en psicología le decimos la mente, ajá, que es un concepto muy, muy abstracto, es difícil de entender, incluso nosotros que nos dedicamos a esto, de repente pues nos topamos con pared también o nos metemos en camisa de 11 varas, ¿no, colega? Pero para eso estamos aquí, ajá, para tratar eh, pues de alguna manera de aterrizarlo y de ayudar a las personas que de alguna manera acuden a nosotros, ¿no? A nuestros servicios. Sí, por ahí también hay teorías muy desafiantes, colega, que tal vez provengan de la filosofía, tal vez de la biología, que he escuchado recientemente en cuanto a que pues podamos ser nosotros, pues que es como se puede decir, como controlados, ya no por inconsciente, ya no por la conciencia, Ujú, sino por sistemas que pues de partículas, de bacterias, ujú, que están dentro de nuestro sistema, ¿no? Y se menciona por ahí que a lo mejor un grupo o sea, un sistema como tal de bacterias que se encuentra dentro de nosotros, muchos se refieren a que pueden ser hongos o parásitos o algo así, pueden estar dictando la conducta del ser humano, ¿no? Puede ser ujú, algo ya muy eficiente y pues esto no está tan descabellado, ¿eh? O sea, yo también lo veo así como que no tan descabellado porque ciertamente muchas veces nosotros queremos actuar de una manera, nos queremos portar disciplinadamente, empezamos a tener como que hasta un plan para hacer ciertas cosas y de repente nos viene como que el desgano, ¿no? O las ganas de no hacer ujú, eso, sino hacer otra cosa específica, ¿no? Y entonces ahí es donde se han venido estas teorías recientes a mencionar, no, pues es que a lo mejor ese grupo de bacterias lo que hacen pues es guiarte hacia eso que te pretendes que hagas, ¿no? O sea, y se viene el tema de que mucha gente tiene estas cuestiones de la depresión, otros tienen estas cuestiones a lo mejor de cuestiones sexuales, otros tienen otras cuestiones de sociabilizar, etcétera.
y que a lo mejor hay algo dentro, o sea, un sistema de bacterias que nos están guiando hacia eso, ¿no? Pero te repito, o sea, son de las cuestiones ahí, pues emergentes que hay que investigar más, hay que indagar más, pero que en su defecto, en su momento, los grandes teóricos, pues como Sigmund Freud, pues analizaron y vieron que el inconsciente jugaba un factor importante, ¿no? Acá ya, pues a lo mejor, ahora que está en el tema de las neurociencias, pues pudiera hasta indagar en ese aspecto, ¿no? De cómo otros sistemas dentro del cuerpo pudieran estar ejerciendo mayor impacto, ¿no? A lo mejor en las decisiones que tomamos, ¿no? Pero bueno, no sé si al respecto a esto quisieras mencionar algo, colega. Pues fíjate que ahorita que mencionabas esto, también lo he visto ahí en internet. No lo he visto muy a fondo porque en automático lo asocio con otras cuestiones que casi anda cayendo uno en esas teorías de la conspiración, ¿no? Y no porque yo esté en contra de estas teorías, porque algunas, pues sí, si te pones a pensarle un poco, o a ahondar un poquito más, pues igual y no están tan alejadas de la realidad, ¿no? Y esto de las bacterias, fíjate que de entrada nos asocia a esas películas, esos videojuegos, ¿no? Que tiene que ver con los zombies, ¿no? Que ahí andan, que son manipulados por virus o por bacterias que se incrustan aquí en el cerebro y por eso el comportamiento, ¿no? Del zombie, vamos a ponerlo así, clásico que vemos ahí en estas series como The Walking Dead y algunas otras por ahí, ¿no? ¿Cómo se llama esta película? Guerra Mundial Z, ¿no? También habla precisamente de eso, ¿no? De la bacteria o del virus que llega al cerebro. Pero fíjate que hace muchísimos años, colega, había un virus o una bacteria, ¿no? Ahorita creo que está en el ámbito de las bacterias, el cisticercos. Ajá, no sé si llegaste a escuchar de ese virus o bacteria, no sé, no, ¿tú Bacteria. te acuerdas si era Recuerdo contemplado como virus es o como bacteria, bacteria? Ajá, según yo sé. que, que generaba cisticercosis, ¿no? Decían, ¿y qué era esto? Pues era un virus o una bacteria que llegaba al cerebro y empezaba a carcomerlo, ¿no? Y entonces empezaba a hacer que la persona actuara de formas muy erráticas, ajá. Y a lo mejor esto lo podemos asociar a, por ejemplo, trastornos mentales, ¿no? Ahorita que estamos con este tema de los trastornos mentales y de personalidad, también hace énfasis en eso, ¿no? Precisamente en estos manuales que ahorita, pues ibas explicando cómo se van fundamentando el DSM y el CIE, precisamente hacen esa diferenciación, ajá, entre un trastorno mental provocado por situaciones, ajá, que pueda ser funcional o que pueda, deberse a una sustancia, ajá, por ejemplo, algún tipo de droga, el alcohol, eh, el fentanilo, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que tanto está generando mucho problema, principalmente en el país vecino del norte, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones ya están ahí, colega. Ajá. Entonces, por eso yo creo que de ahí surgen estas cuestiones, ¿no? Entonces, el DCM, por ejemplo, y el CIE, sí hacen diferenciación entre ese diagnóstico, ahora sí que se le llama diagnóstico diferencial, precisamente para poder diferenciar entre un trastorno que fue generado por las experiencias o las vivencias de esta persona, lo que vivió en su familia, en su entorno, o si es generado por un deterioro cognitivo, un deterioro mental o una afectación en el sistema nervioso, específicamente en el cerebro o en un área del cerebro, ya sea por una enfermedad crónico-degenerativa, ya sea por un virus, ya sea por una bacteria o incluso ya sea por sustancias como ahorita comentaba, ¿no? Ahí está todo eso, ¿no? Hasta así le ponen, ¿no? Trastornos mentales no debidos a sustancias tóxicas, trastornos mentales debidos a sustancias o a consumo de sustancias o descartando enfermedades neurológicas y todo eso viene ahí, ¿no? Entonces, bien interesante, pero ahora a lo que voy con esto, colega, parecería que esto ya es así como hasta, ¿por qué no decirlo? Hasta con plan con maña, ajá, que nos hayan ido metiendo todo esto de las series, las películas, de los virus, las bacterias que pueden ir modificando nuestra conducta. ¿Por qué?
Porque cada que hablamos de un virus, de una bacteria, de una enfermedad, pues en automático se habla de una cura o de una vacuna o de algo que nos va a salvar de esto, ajá. Pero resulta que esto de acá ya está, ahora sí que planificado, ya está ahí bien pensado, ¿no? Es como con la cuestión de la tecnología, colega. Salen los virus y de repente por acá ya nos están vendiendo antivirus, ¿no? Es un negocio a final de cuentas, esa es la triste realidad. Ajá. Salen nuevas enfermedades y salen nuevos medicamentos, nuevas vacunas que cuestan. Ajá. Y entonces es un negocio ya redondo y yo sí pienso que ahí estamos, ¿no, colega? En esta situación en la que hay industrias, hay empresas que se dedican a eso, a lucrar con la enfermedad, ajá, a afectar la salud del ser humano para después vendernos la cura, ajá, o la salvación casi, casi, ajá. Entonces, yo sí creería esto, colega, a lo mejor no meterme tanto esto que tú mencionas, no sé qué vertiente estén llevando o de dónde se estén sacando todo esto, pero a final de cuentas sí lo he visto ya, ajá, se ve, ¿no? Ya es muy, muy evidente, ¿no? A lo mejor, ¿te acuerdas que en un podcast que hablábamos de la industria automotriz es lo mismo, ¿no? Antes teníamos un bocho, una combi que duraban y duran, todavía están por ahí, ¿no? Circulando, ajá, con un motor que no requería agua, con un motor que no se calentaba, con un motor que era aguantador, pero a más no poder. Y ahora los nuevos carros que tienen nuevas tecnologías y no sé qué tanto avancen, se descomponen bien fácil, ¿no? De esto y de aquello. ¿Por qué? Porque ya tienen piezas que tienen cierto tiempo de duración para que estemos consumiendo todo el tiempo. Ajá. Entonces, lo hacen con las cosas, los objetos que compramos. Lo platicamos, ¿qué fue el podcast pasado que mencionaste, no, colega? Lo de la tecnología y hablábamos de cómo los celulares, por ejemplo, ¿no? Se van quedando obsoletos. Ajá. ¿Por qué? Pues porque salen nuevos, nuevos programas y una nueva versión y que si ya no tienes esta nueva versión, pues ya no puedes utilizar estas aplicaciones. WhatsApp, también a cada rato lo hace, ¿no? Que estas versiones anteriores ya no aplican en el modelo Apple o el iPhone 4, iPhone 5, se va a tener que descartar porque ya no vas a poder utilizar WhatsApp. Y ahorita muchísima gente depende del WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de todas estas redes sociales. Entonces, si yo tengo un iPhone 5 que me funciona muy bien en todo sentido, pero como ya se les ocurrió que a partir del iPhone 20, ajá, el iPhone 5 ya no sirve, me obligan a comprar uno nuevo o por lo menos irme ahí, a medida de mis posibilidades económicas, comprar un iPhone 6 que todavía, a ver si que me alcanza a comprar, o un Samsung, o no sé, algún otro por ahí. Ajá. Esto sucede también, colega, en el ámbito de la salud. Ajá. Entonces, yo sí podría pensar por ahí o que haya esa posibilidad, vamos a ponerlo así, de que sí lo estén manejando así, ajá, pero no porque llegue una bacteria de la nada y esté controlando al ser humano, ¿no? Sino porque esa bacteria o ese virus fueron creadas para que dañe al ser humano y después nos controle, ¿no? Ya se viene lo del dispositivo ¿no? El chip que está saliendo, que están promocionando, todavía no sale así tal cual, pero ya lo están promocionando, ¿no? De que un chip que nos pueden incrustar en el cerebro y que con ese chip nos puede ayudar a tener mayores habilidades, o si una persona tiene, digamos, una parálisis de cualquier tipo, con este chip se lo insertan y puede generar ciertas reacciones cerebrales que esta persona pueda superar esa parálisis, ¿no? Pero en automático viene la contraparte, ¿no? Así como ese chip puede servir para ayudar a que yo supere una parálisis de cualquier tipo o alguna enfermedad o una discapacidad, pues ese mismo chip también puede servir para que alguien más controle mi pensamiento, controle mis actos, controle mis emociones, controle mi psicología, ¿no? Entonces,
ya se viene todo eso, ¿no, colega? Entonces yo sí Sí. no descartaría estas teorías que mencionas, porque cuando ya empiezas a jalar de aquí y de acá, como que se empieza a armar un rompecabezas ahí medio extraño, ¿no? Ya lo vivimos con el COVID, ¿no? Sí, Ahí como sí. que está ahí bien, bien clara esa parte que mucha gente maneja que fue un virus creado. Unos decían que por China y otros por Estados Unidos, para saber quién lo creó, o a lo mejor entre Lamentable, ambos. lamentablemente, ante las cuestiones que no conocemos, pues actuamos de manera con ignorancia, ¿no? Y no es un sesgo totalmente cognitivo que no tendríamos ni siquiera por qué saber, porque al final de cuentas, como dices, ¿no? O sea, si se está creando algo, precisamente es algo muy, pues cuidado, ¿no? Ujú. Cuidado que no sale esa información. Nada más quería aclarar también el tema de la cisticercosis, es una infección parasitaria causada por la larva de la lombriz solitaria, la Taenia solium, y no por un virus o bacteria. Entonces es un Ah, poquito ok, de lo que hablábamos, un ¿no? parásito. Ujú. Ajá. Parásito Sí, como tal. Y se refiere a eso, ¿no? O sea, tan solo, pero sí, o sea, sí entiendo el punto y me parece como que yo también voy un poquito más a lo que mencionas tú, ¿no? De que si esto existiera y nos estuviera llevando hacia cierto rubro, pues quién sabe si por ahí algún alimento ya haya contenido una sustancia que nos esté guiando hacia estas tendencias, ¿no? Esa es la parte que se pudiera más bien pensar, ¿no? Y pues bueno, sí. regresando a esto, al origen, pues precisamente de los trastornos mentales, si me lo permites, indagué un poquito respecto a este origen. Y por ahí voy a tocar temas importantes. Si quieres, después de mencionar esta cuestión, ya hacemos esta retroalimentación, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de los orígenes de los trastornos mentales, pueden surgir debido a una combinación de factores biológicos, psicológicos, ambientales, ¿no? En este caso podría ser la genética, la predisposición genética puede jugar un papel importante en el desarrollo de algunos trastornos mentales como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. También está la neurobiología. Los trastornos mentales pueden estar relacionados con alteraciones en la estructura y función del cerebro, como la disfunción de los neurotransmisores o la inflamación cerebral. Ujú. Experiencias traumáticas. Las experiencias traumáticas como el abuso o la negligencia pueden aumentar el riesgo de desarrollar trastornos mentales como el trastorno de estrés postraumático, los factores ambientales como la pobreza, la discriminación o el estrés crónico pueden contribuir al desarrollo de trastornos mentales, ¿no? Pero también le pregunté acerca del paciente cero y solamente pues se reconocen algunas enfoques, ya iremos hablando de algunas cosas, pero sí menciona precisamente el paciente cero del psicoanálisis, ¿no? Que es por todos Ujú. conocido, o bueno, a lo mejor por la comunidad de psicoanalistas. Pero bueno, el concepto de paciente cero se refiere a la persona identificada con un trastorno mental específico. Sin embargo, es importante destacar que la historia de trastornos mentales es compleja y ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo. Algunos ejemplos de paciente cero incluyen el caso de Anna O, es paciente de Sigmund Freud, que fue diagnosticada con histeria en la década de 1880. Este caso es considerado uno de los primeros ejemplos de un trastorno mental siendo tratado con psicoterapia. El caso de Phineas Gage, un hombre que sufrió un accidente que dañó su lóbulo frontal en 1848. Este caso es considerado uno de los primeros ejemplos de un trastorno mental siendo estudiado en relación con la neurobiología. El caso de Blanche Whitman, una paciente de Jean Martin Charcot, que fue diagnosticada con histeria en la década de 1880. Este caso considerado uno de los primeros ejemplos de un trastorno mental siendo tratado con hipnosis. Una hipnosis que pues creo que coincidimos en que era todavía así como que sus pininos, ¿no? Sus inicios de lo que consideraban hipnosis, ¿no? Ujú. Es importante destacar que la historia de los trastornos mentales es compleja y ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo. Los conceptos de paciente cero y trastorno mental han sido objeto de debate y revisión en la psicología y la psiquiatría. El paciente cero, en este caso pregunté, si me lo permites, de Ujú. la terapia humanista y menciona por aquí
el desarrollo de la terapia humanista. La terapia humanista se desarrolló en la década de 1950-1960 como reacción contra el behaviorismo y el psicoanálisis. Los terapeutas humanistas como Carl Rogers, Abraham Maslow y Fritz Perls buscaron crear un enfoque más centrado en la persona y experiencia subjetiva. Carl Rogers y el caso Mari. Carl Rogers, uno de los fundadores de la terapia humanista, escribió sobre un caso que se considera influyente en el desarrollo de su enfoque terapéutico, el caso de Mari, una joven que buscó terapia con Rogers en la década de 1940. Mari era una joven que se sentía atrapada en una relación abusiva y se sentía incapaz de tomar decisiones por sí misma. Rogers utilizó su enfoque de terapia centrada en la persona, que se centraba en la empatía, la congruencia y la no directividad. A través de la terapia, Mari comenzó a desarrollar una mayor conciencia de sí misma y sus necesidades. También comenzó a tomar decisiones más autónomas y a establecer límites saludables en su relación. Otros casos que influyeron la terapia humanista es el caso de Willow, una mujer que buscó terapia con Fritz Perls, fundador de la terapia gestal. Willow se sentía atrapada en un patrón de comportamiento autodestructivo y Perls la ayudó a desarrollar una mayor conciencia de sus necesidades y deseos. El caso de Ralph, un hombre que buscó terapia con Abraham Maslow, quien desarrolló la teoría de la motivación humana. Ralph se sentía insatisfecho con su vida y su trabajo y Maslow lo ayudó a identificar sus necesidades y deseos más profundos. En resumen, aunque no hay un paciente específico que se considere el paciente cero de la terapia humanista, los casos de Mari, Willow y Ralph influyeron en el desarrollo de esta corriente, ¿no? Así es que bueno, es un poquito, pues, es como que indagarle, ¿no? Es complejo realmente que esto haya ocurrido o que verdaderamente sean los pacientes cero. Nada más que en el caso de Freud, ¿no? Que sí se estuvo documentando, que entiendo que el caso de Ana O, me gustaría a lo mejor que me ayudaras un poquito con esto, que sí fue como que los primeros inicios del tema de la histeria, ¿verdad? No sé si Ujú. quisieras comentarnos algo al respecto. Sí, fíjate, es bien interesante esto de Ana O. Efectivamente es la paciente cero y se le dice así porque es a partir de ahí de donde surge, digamos que es un concepto así, ¿no? Como en las matemáticas el cero significa nada, ¿no? Y a partir de ahí viene el uno, el dos, etcétera, ¿no? Pero aquí lo interesante es cómo se utilizaba para tratar de entender la histeria, que es lo que comentaba hace ratito este colega. Por eso este caso me gusta tanto, el de Ana O, porque ella era paciente de Breuer, ajá, y él fue, digamos, el mentor de Sigmund Freud, pero Sigmund Freud también, conoció a Charcot, ajá, que era el que utilizaba la hipnosis, ¿sí? Ya después Sigmund Freud se fue despegando de lo que era el tratamiento hipnótico, ajá, como que no le convenció por otras situaciones que a lo mejor igual un día platicamos. Bueno, ahorita comento, ajá. Él, Freud, fue un convencido de que la hipnosis no llegaba a la raíz del conflicto, ajá. En este caso con Ana O, que sufría histeria, ¿sí? Eh, Era como un tipo de neurosis, ¿no? Que en aquel entonces no tenía, y aquí viene el punto importante, no tenía, vamos a ponerlo aparentemente, una situación fisiológica o neurológica, ajá. Y es donde Freud empieza ahora sí que a generar sus teorías a partir de Ana O. ¿Por qué? Pues porque no se podía descubrir algo que tuviera una base física o fisiológica, ¿no, colega? Entonces, Freud se va despegando de esta parte, ajá, de que es que tenemos que encontrarle una razón fisiológica al problema de Ana O, ajá, que pues obviamente por eso se le conoce, a veces hasta lo ponen así, ¿no? Que la mujer que creó el psicoanálisis, ¿no? Pero no, más bien fue, digamos, la paciente que pues ayudó a Freud, y Freud siempre lo reconoció, ¿eh? Que gracias a Ana O, él empezó toda esta historia del psicoanálisis, ¿no? Pero bien interesante, colega, en este sentido de cómo a partir de ahí él pues genera el concepto del inconsciente, ¿no? Así, tan fácil como eso, ¿no? Pero junto con Breuer, que como te comento era su mentor, pues crearon esto del tratado sobre la histeria, ajá, que fue así como que
de lo primerito, donde surge, digamos, lo que ya después se conocería como el psicoanálisis, colega. Eso es lo que me gustó bastante y explica muy claro cómo Freud a partir de ahí trata de irse al aspecto mental, al aspecto psicológico y no quedarse ahí arraigado en el aspecto neurológico, fisiológico o en ese entonces médico, sino que se despega de eso. Hay que entender que Freud cuando crea el psicoanálisis lo crea con una intención que fuera una nueva ciencia, que fuera independiente de lo que era la medicina, independiente de lo que era la neurología como parte de la medicina y muy independiente de la psicología. Ahora, pues es parte de, pero los psicoanalistas de hueso colorado, yo no estoy ahí, sí son así, ¿no? Muy férreos en ese sentido que el psicoanálisis no es parte de la psicología, sino como que lo consideran una ciencia aparte, ¿no? Obviamente con todo el fundamento filosófico que ahorita platicábamos, colega. Eso es lo que ahorita a lo mejor a grandes rasgos podría comentar sobre esto de la paciente cero, Ana O, en el caso de Claro. Sigmund Freud Y y mencionabas, Breyer. mencionabas Sí, el tema de Charcot, ¿no? Que sí, por ahí entiendo, y no sé si vaya por ahí, pero en esa época que estaba tratándose la hipnosis, venía una temática que hemos mencionado en otros podcasts, que me parece que es el tratamiento, no recuerdo ahorita el término, pero tiene algo que ver con animal, ¿no? Que eran los tocamientos que se hacían para curar en aquella época, no sé si un poquito más atrás de Freud, pero en ujú, este caso eran de que precisamente como los inicios a lo mejor de lo que era la terapia, que se pensaba que tocando a las personas se les podía curar, ¿no? Que eran un poquito más bien como tipo Reiki, ¿no? Pero pues era de la época y se estaban tratando de descubrir nuevas formas, ¿no? De atender a las personas. No sé si quieras mencionar ujú. algo sobre el tema de Charcot, ¿no? Que mencionabas. Pues sí, él era un médico francés, entonces Freud va a visitarlo, precisamente porque está muy interesado en esta técnica de la hipnosis que prometía ser así como que la panacea, ¿no? Casi casi de la medicina y curar prácticamente todo. Como ahorita comentaba, pues no fue así, ya después Freud desarrolló lo que es la asociación libre, pero él la desarrolla a partir de todas estas situaciones que ve que a partir de la palabra, de que el paciente puede expresar y platicar de forma libre, por eso viene este término de asociación libre, y asociación pues tiene que ver con el aspecto inconsciente, ¿no? Ir asociando lo que el paciente va expresando con la parte inconsciente para poder rescatar del inconsciente esos deseos, esos conflictos, esos pensamientos que están ahí muy en el fondo, que a veces, bueno, decía Freud, no quería uno sacar a la luz porque ahí está incluso lo más oscuro, lo más perverso del ser humano, ¿no? Ahí precisamente en el inconsciente. Esta parte de hacer esto y aquello con animales, pues siempre ha estado y hasta la fecha, ¿no? Ya lo han ido como que a lo mejor pulido, ¿no? Ahora podríamos hablar de, no, ¿cómo se llama esto? De con los aguijones de las abejas, ¿no? Ese tipo de medicina alternativa que se utilizaba y se utiliza hasta la fecha, ¿no? Porque pues sí hay gente que utiliza este tipo de situaciones. Pero bueno, eso es lo que a lo mejor Sí, sí. podría platicar al respecto. Yo me enfoco más en lo que era la hipnosis, ¿no? Que utilizaba Charcot. Freud quedó, como muchos de esa época, quedaron impresionados porque tampoco hay que negar, hay gente que dice que no existe la hipnosis, ¿no? Sí, sí existe, sí se puede utilizar, no como la manejan en la tele, Tony Camo, ¿no? El español que ya está la Sí, sí. persona ahí, ¿no? Nada, para nada, no, así, eso no, no es a tal grado. Me refiero, no es a tal grado de que si él llega, por ejemplo, estamos aquí platicando y llega Tony Camo y te hace así y tú ya caes ahí hipnotizado, no. Creo que en algún podcast lo comenté, pero ahorita lo comento brevemente. Ese tipo de hipnosis se da porque la gente que estaba en ese programa, que acudía a ese espectáculo,
porque era eso, hacían un espectáculo, un show con algo que pues anteriormente o hasta la fecha se utiliza como terapia, ¿no? Ahorita la más famosa es la terapia ericksoniana, por cierto, es la que más se menciona ahora y se utiliza, ¿no? Pero bueno, el punto era que estas personas llegaban a un programa de Tony Camo que iba a empezar hasta las 8 o 9 de la noche, ajá, pero la gente empieza a llegar desde la mañana. Ajá, hay que formarnos porque si no, no conseguimos lugar y no sé qué tanto. Ajá. Entonces, son personas que van llegando a las 8 o 9 de la mañana, es decir, 12 horas, mediodía antes de que vaya a empezar el programa. Ajá. Y no el programa así como que a las 8 en punto salía Tony Camo a hacerles así, no, sino que todavía ya hacían varias cosas. Bueno, en el transcurso de todas esas 12 horas, colega, lo que hacían era cansar a la gente. Ajá. De por sí, pues llegan sin desayunar y todo eso, ¿no? Varios. Ajá. Entonces, se van sensibilizando. En el transcurso de esas horas, por ejemplo, a las 10 de la mañana salía una persona ahí, obviamente personal de Tony Camo, y ¿cómo están? Ay, ¿qué esto? Y gracias por venir, y bla, bla, bla. Ajá. Vamos a hacer un ejercicio para relajarnos, porque pues falta un poquito para el show, ¿no? Y ahí empezaban con el ejercicio, ajá. Ejercicios de respiración, ejercicios de relajación, ejercicios mentales, y van preparando a la gente durante 12 horas, 12 largas horas, ajá. Entonces, a las 2 horas volvió a salir otra persona para hacer, vamos a ver, respiren y cómo ven, están emocionados, Tony Camo, la hipnosis, ¿quién cree en la hipnosis, no? Obviamente la gran mayoría de los que van ahí es porque creían en la hipnosis, ajá, porque para que funcione la hipnosis también hay que entender, hay que creer en ella, ajá. Entonces así Sí. pasaban las 12 horas y la gente ahí cada vez estaba más dormida, vamos a ponerlo así, más cansada mentalmente, es decir, la iban preparando, la iban programando. Aún así, la mayoría pues no quedan hipnotizados porque se resisten, ajá, o aguantan más, pero hay gente que sí, ajá. Entonces es la gente, y salían otra vez estas personas unas 4 horas antes de que empezara el show y ya iban identificando qué personas del auditorio son las que ya están así como a punto para ser hipnotizadas. Obviamente toman sus notas, llegan, le dicen a Tony Camo tal y tal persona, Tony Camo por ahí asomado, ajá, y nada más viendo cuáles son las personas que están listas para que les truenen los dedos y caigan rendidas a sus pies, ¿no? Bueno, así es el asunto con ese tipo de show, ajá. Ahora, en terapia, sí se hacen ejercicios de respiración, ejercicios de relajación, ejercicios mentales, para que la persona quede hipnotizada y pues se pueda llevar a cabo estas hipnosis. Pero lo que descubrió Freud es que la hipnosis no atacaba de raíz la problemática, en este caso la histeria, ajá, porque seguía, nada más que ahora en lugar de estar representada o expresarse de una forma, se expresaba de otra, ajá. Es decir, si yo hago hipnoterapia con una persona alcohólica, puede, entre comillas, quitarle la adicción, ajá, y digo entre comillas porque la adicción como tal no se quita, nada más se cambia, ajá. Puedo quitarle la adicción al alcohol en varias terapias, ajá, y la persona pues ya no va a tomar alcohol, pero ahora puede tomar otro tipo de cosas, o fumar, o comer compulsivamente, o tener otro tipo de compulsión, ajá, porque hay que entender que todo esto de las adicciones, las dependencias, van muy relacionados a algo que llamamos trastorno obsesivo compulsivo, que puede entrar como un trastorno mental o que puede entrar incluso en los trastornos de personalidad, colega, y esa es la raíz, ajá. Entonces, Freud se dio cuenta de eso y por eso se alejó de lo que es la hipnosis. Obviamente quienes practican la hipnosis defienden a rajatabla esa terapia. Freud dijo, no, esto para mí no llega al fondo, y es cuando él elabora lo que es la asociación libre, ajá, a través del habla, ajá, de la persona ir hablando y todo, ir asociando con las situaciones que tarde o temprano iban a llegar al conflicto que surge en el inconsciente de la persona. Y que ahora mencionan a lo mejor a un tal John Milton, ¿no? Que hace efectivamente esta hipnosis que hacía Tony Camo y que casualmente, mañosamente, ¿no? Se hace llamar Milton, como Milton Erickson, Ajá, ¿no? Que era de los, el exactamente. hipnotizador, pues como tal, la hipnosis ericksoniana.
Y además de esto te iba a mencionar también el tema de la cuestión sectaria. Por ahí me leí un libro que menciona, refiere un poco que también se hipnotiza a los, en este caso, a los creyentes, ¿no? En algunas sectas, en cuanto a que esta manera de hablar, esta manera hipnótica de Sí, tener muchos audios por todas partes, hace que sus creyentes precisamente estén ahí muy aptos para que cuando el pastor, ¿no? Hable, se ponga a hablar, pues precisamente tenga esta manera hipnótica de hacer las cosas, ¿no? Y ya después vienen un montón de videos, ¿no? Donde están bailando, donde viene este cuate y los toca y se caen y cosas así, ¿no? Pero tiene mucho que ver con eso que mencionaste, ¿no? Con esta fórmula de hipnosis que se hace previamente, ¿no? Y de cansar a las personas que están ahí, ¿no? van programando. Así es. Y bueno, nos regresamos un poquito a esta temática también que estamos llevando y le pregunté a Meta precisamente que si los psicólogos por ahí pueden atender todo tipo de trastornos, ¿no? Y pues vamos a ver cuál fue el resultado, ¿no? Pues menciona que precisamente los tipos de trastornos mentales que pueden ser tratados con terapia psicológica son trastornos de ansiedad. La terapia psicológica puede ayudar a las personas a manejar la ansiedad y reducir los síntomas. Trastornos depresivos. La terapia psicológica puede ayudar a las personas a manejar la depresión y mejorar su estado de ánimo. Trastornos de personalidad. La terapia psicológica puede ayudar a las personas a cambiar patrones de comportamiento negativos y mejorar sus relaciones interpersonales. Trastornos psicóticos pueden ayudar precisamente a las personas a manejar síntomas psicóticos y mejorar su función cognitiva. Trastornos del estado de ánimo, en este caso a manejar sus cambios de humor y mejorar sus estados de ánimo. También están los trastornos de estrés postraumáticos, que en este caso son, se manejan los síntomas del estrés postraumático y mejoran su función cognitiva. Trastornos alimentarios. La terapia psicológica también puede manejar con estas personas los patrones de comportamiento alimentario negativos y mejorar la salud física y mental. Además, bueno, hay tipos de terapia psicológica que ya los mencionábamos hace rato. Está la terapia cognitivo-conductual. Esta terapia se centra en cambiar patrones de pensamiento y comportamiento negativos. La terapia psicodinámica, esta terapia se centra en explorar los conflictos y experiencias pasadas que pueden estar contribuyendo a los síntomas actuales. Las terapias humanistas, esta terapia se centra en promover la autoestima y la autoactualización. La terapia de aceptación y compromiso, esta terapia se centra en ayudar a las personas a aceptar pensamientos y emociones en el presente y comprometerse con acciones que promuevan la salud mental. Además, bueno, es importante destacar que la terapia psicológica puede ser utilizada en combinación con otros tratamientos como la medicación para tratar trastornos mentales y que precisamente tiene que ver con esta segunda parte que le pregunté a Meta, que si los terapeutas psicólogos están capacitados para tratar una amplia variedad de trastornos mentales y de personalidad, pero hay algunos casos en los que pueden requerir la intervención de otros profesionales de la salud mental o médicos. Entonces, en este caso, algunos trastornos serían, por ejemplo, que requieren intervención médica adicional a la terapéutica, serían los trastornos psicóticos graves, como la esquizofrenia, pueden requerir la intervención de un psiquiatra para la administración de medicamentos antipsicóticos. Están los trastornos del estado de ánimo graves, como el trastorno bipolar, pueden requerir la intervención de un psiquiatra para la administración de medicamentos estabilizadores del estado de ánimo. Los trastornos de ansiedad graves, como el trastorno de pánico, pueden requerir la intervención del psiquiatra para la administración de medicamentos ansiolíticos. Además, los trastornos que requieren intervención de otros profesionales, está el trastorno del desarrollo. Los trastornos del desarrollo como el autismo pueden requerir intervención de un profesional de la salud mental especializado en trastornos del desarrollo. Además están los trastornos neurológicos como la demencia, pueden requerir la intervención del neurólogo o un profesional de la salud especializado en trastornos neurológicos. Además los trastornos de la personalidad graves como el trastorno de personalidad límite pueden requerir esta intervención de un profesional de la salud mental especializado en trastornos de la personalidad. Además, bueno, están trastornos que requieren de una intervención de un equipo interdisciplinario.
pudieran ser los trastornos de la salud mental graves, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Pueden requerir esta intervención del equipo multidisciplinario que incluya un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social y un enfermero. Adicional, los trastornos de la salud mental en niños y adolescentes pueden requerir la intervención de este equipo interdisciplinario que incluya psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social y un pediatra. Además, bueno, creo que hasta aquí en lo que refiere a estos trastornos. Yo, en realidad mi pregunta fue si los psicólogos pues pueden atender cualquier cosa, ¿no? Y la realidad es que pues a lo mejor nosotros sabemos como psicólogos que no es así, ¿verdad? Como en el caso de las esquizofrenias o los brotes psicóticos, a lo mejor sí se tendrán que atender a lo mejor hasta en una clínica, ¿no? En donde hasta en un dado caso se puede hospitalizar a la persona, porque ciertamente un brote psicótico incluye esta posibilidad de que se haga daño el paciente. Entonces, no estamos en posibilidad, menos si atendemos en nuestra propia casa o demás, no estamos en esa posibilidad de decirle, oye, pues que se quede aquí, ¿verdad? Ni siquiera está el espacio para poderlo dejar ahí internado. Y pues me parece que un hospital sí podría ser el adecuado, ¿no? En este caso un psiquiátrico, para poder internarlo y en automático tomar todas las medidas precautorias para que esta persona no se haga daño, ¿no? Y creo que hay muchos casos a lo mejor de donde las personas precisamente si no se les atiende, pues pueden llegar ahí hasta desvivirse, como se dice actualmente en la era digital, y a afectar su vida, ¿no? Entonces no sé si respecto a esto, colega, quieras mencionar algo, o en su defecto somos psicólogos y somos todólogos y todo lo podemos atender. ¿Qué crees tú? Eh, Mira, es un tema así que hay que tratar con pincitas, pero yo sí soy de la idea que podemos intervenir en casi, ya por no ser así muy absolutista, en casi todos los trastornos mentales y de personalidad o síndromes. ¿Por qué, colega? No significa esto que aquí viene la confusión con otra, a lo mejor con las personas o con incluso otros colegas, que decir que el psicólogo puede intervenir en esto sea el que pueda arreglar el asunto. No, sino que hay trastornos mentales y de personalidad que sí se requiere este equipo interdisciplinario o que sea a la par. Por ejemplo, una persona que padece un trastorno o una enfermedad psiquiátrica, ¿necesitará al psicólogo? Mi respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el medicamento por sí solo no le va a cambiar su entorno a esta persona, ni el pensamiento, va a ayudar a contrarrestar síntomas o reacciones que tenga esta persona, a controlar, ¿sí? Entonces es donde también entra el psicólogo. ¿Por qué? Porque el aspecto de la atención psiquiátrica y de la atención psicológica o de la nutrición incluso, porque aquí en este equipo interdisciplinario yo también vería que es parte fundamental un profesional de la nutrición, porque también lo que nosotros creemos es muy importante, ¿no, colega? Y lamentablemente esto se deja de lado. Y ahorita que tú estabas haciendo ahorita estos comentarios y mencionaste el equipo interdisciplinario, precisamente no menciona, ¿en dónde está? ¿En Meta? ¿Dónde Uh -huh. checaste? No Sí, menciona neta. al nutriólogo o a la nutrióloga o dietólogo, que son para mí es un aspecto importantísimo. No es algo que se pueda, bueno, ya la comida, pues hay que coma lo que quiera, no. Al contrario, es bien importante esta parte, sin embargo, es algo que normalmente no se contempla en un equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Muchas cosas o factores, desde falta de conocimiento, ignorancia, desde falta de interés, desde minimizar ciertas profesiones, etcétera, ¿no? Un sistema que no está adecuado, lo que se nos puede ocurrir. El punto aquí, colega, es que yo sí diría el psicólogo puede intervenir en prácticamente todos estos trastornos, pero no es el que va a solucionar. Hay que entender esto. Hay muchas situaciones que pueden acudir al psicólogo y el paciente salir bien, ahora sí que recuperar su salud mental, su salud psicológica y emocional. Pero hay otros trastornos que no requieren nada más de la psicología, sino requieren de atención psiquiátrica y de otro tipo de atención, ¿no? El neurólogo, etcétera. Por ejemplo,
Si un paciente tiene estrés postraumático, podríamos decir, ¿el estrés postraumático lo puede tratar un psicólogo? Sí, definitivamente sí, pero no es lo único, porque a lo mejor este evento, o este estrés postraumático se dio a partir de una situación que este paciente padeció un infarto cardíaco, ¿no? Entonces, ni modo que el psicólogo va a ayudar a que su corazón se recupere, ¿no? El psicólogo va a participar en los hábitos que puede establecer esta persona y en cómo ir manejando su pensamiento, sus emociones, sus conductas en base a este trastorno o a esta enfermedad cardíaca. Sin embargo, pues el paciente no puede prescindir de atención, ¿no? De ir con un cardiólogo, definitivamente tiene que ir. Ajá. Entonces yo creo que va por ahí el asunto, colega, que sí podemos tratar pues prácticamente todo, o casi todo, pero no somos los únicos que vamos a poder darle solución a tipos de, por ejemplo, una depresión leve, puede ser atendida únicamente por el psicólogo. Yo me atrevería a decir que sí, en ciertas situaciones y dependiendo del paciente, pero una depresión grave o profunda puede ser atendida y superada solo con asistencia o atención psicológica. Ahí mi respuesta ya sería no. De un mismo trastorno, nada más que hablamos de niveles, ¿no? En un nivel leve, sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque incluso un nivel leve de depresión puede ser tratado hasta por el mismo paciente. Bueno, ni paciente sería, La persona podría superar esta depresión con el día a día, Hay veces que no, entonces puede recurrir al profesional de la salud mental, en este caso nosotros como psicólogos, pero si esa depresión va avanzando, es decir, se convierte, vamos a suponer que esta depresión se da por un duelo de el fallecimiento de un ser querido, a lo mejor ese duelo en esta fase normal, puede ser esta persona superarlo sin necesidad de acudir ni siquiera al psicólogo o al tanatólogo. Hay veces que no, entonces tendrá la necesidad de acudir al psicólogo o en mejor medida, digamos, yo lo recomendaría al tanatólogo, Pero si está en un proceso de duelo y este duelo se convierte en un duelo de riesgo, entonces sí ya hay que considerar esta parte. Lo mencionábamos en algún podcast, ¿no, colega? Cuando hablábamos de tanatología, ¿Qué puede tratar en cuanto a duelos o en cuanto a pérdidas un psicólogo y un tanatólogo? Comentaba yo, el psicólogo puede tratar un duelo, a lo mejor si estamos hablando de un duelo normal, pero que sí está afectando a la persona. Cuando ya es un duelo de riesgo, ya lo mejor sería un tanatólogo que se especializa en los procesos de duelo y principalmente en el duelo de riesgo. Pero cuando ya hay un duelo patológico, aparte del tanatólogo, lo importante sería que incluso tuviera atención psiquiátrica porque podríamos estar hablando de que este paciente en un duelo patológico, un duelo enfermizo, ya esté desarrollando una depresión grave o profunda y requiera de atención psiquiátrica, es decir, de medicamento que le puedan pues recetar antidepresivos y ansiolíticos. Esa es la cuestión, colega, la que yo podría ahorita, de alguna forma comentar al respecto de esto que mencionas. Y aclararía, ¿no? Y que sé que tú lo mencionas de esa forma, que el tanatólogo tiene que ser psicólogo, ¿no? Nada más su especialización es en tanatología, ¿no? Sí, de, Okay. sí, esto que comentaste alguna vez, ¿no? Que de repente por ahí estudié un curso de tanatología y yo soy ingeniero, ¿no? Y ya por eso soy tanatólogo. No, para nada. Lo ideal es eso, que un psicólogo se especialice en tanatología, y no que soy tanatólogo, pero en realidad mi carrera es soy arquitecto, soy abogado, soy ingeniero. Sí, No, porque en estos casos sería muy perjudicial precisamente cambiar al psicólogo por un tanatólogo, porque en ese aspecto no tendría las bases suficientes para atender precisamente estos casos que mencionas, que efectivamente pudieran ser más complejos, ¿no? Por ahí, sí. colega, también si me lo permites, pues le pregunté a Meta, precisamente yo tengo la duda, siempre la he tenido, de si los trastornos solamente son individuales o también ocurren de manera grupal. Ah, Y entonces me mencionó sí. algunos trastornos grupales.
como es el trastorno de estrés colectivo, un trastorno que se desarrolla en un grupo de personas que han experimentado un evento traumático compartido, como un desastre natural o un ataque terrorista. Histeria colectiva, un trastorno que se caracteriza por la presencia de síntomas histéricos en un grupo de personas, a menudo en respuesta a un evento estresante o traumático. Está el trastorno de pánico colectivo, un trastorno que se caracteriza por la presencia de síntomas de pánico en un grupo de personas, a menudo en respuesta a un evento estresante o traumático. El trastorno de identidad colectiva, un trastorno que se caracteriza por la pérdida de identidad individual y la adopción de una identidad grupal, a menudo en respuesta a un evento estresante o traumático. Además, hay factores que contribuyen a los trastornos grupales, como factores sociales, la presión social, la cohesión grupal, la influencia de los líderes, pueden contribuir al desarrollo de trastornos grupales. Los factores culturales, las creencias y valores culturales pueden influir en la forma en que un grupo responde a un evento estresante o traumático. Factores históricos, los eventos históricos como la guerra, la opresión, pueden contribuir al desarrollo de trastornos grupales. Además, los factores económicos como la pobreza, la desigualdad, la inestabilidad económica pueden contribuir al desarrollo de trastornos grupales. La importancia de considerar los trastornos grupales está la intervención temprana, puede ayudar a prevenir o mitigar el desarrollo de trastornos grupales. El tratamiento grupal puede ser efectivo para abordar los trastornos grupales. Consideraciones del contexto. Es importante considerar el contexto social, cultural e histórico en el que se desarrollan los trastornos grupales, además de la colaboración entre profesionales, la colaboración de la salud mental como sociólogos, antropólogos y otros expertos pueden ser beneficiosa para abordar los trastornos grupales. Además, bueno, sí, no sé si hasta aquí quieras mencionar algo o ajá, sí, te continúo. Esta parte, ¿no? Que sí es importante saber que no nada más es una cuestión personal, ¿no? Sino también puede ser una cuestión social, comunitaria o de pareja o familiar, ¿no? También hay trastornos que se ven así como que en la familia, ¿no? Eso lo maneja mucho la corriente sistémica, colega, ¿no? Hay que ver como un sistema la familia y como familia puede estar padeciendo un tipo de trastorno porque tienen estos rasgos. Pero también algo importante aquí es que el asunto es que puede ser un trastorno, digamos, compartido o comunitario, ajá, pero cada quien va a reaccionar de acuerdo a su personalidad, a sus características, a sus cualidades, a sus habilidades, a sus debilidades, ajá, a sus vulnerabilidades. Es conforme reaccionan, ¿no? Dentro de esa, digamos, trastorno general en alguna comunidad, en alguna sociedad o en manera general, cada quien va a tener distintas reacciones, ¿no? ¿Recuerdas que hace un momento cuando empezamos te mencionaba el tema de que hay condiciones, síndromes y trastornos emergentes? Entonces, también algo que le pregunté es si me podría dar alguna información acerca de cuáles son los más validados o los más actuales, ¿no? En cuanto a síndromes, condiciones o, en este caso, trastornos emergentes. Esto es para conocer, digamos, qué tendencias hay respecto a los trastornos que vienen en camino, pero que todavía a lo mejor no se valida, ¿no? Entonces, esta va a ser como una lista de eso, de los síndromes o síntomas que vienen en tendencia, ¿no? En este caso de los trastornos que vienen en tendencia. El síndrome de fatiga crónica, un trastorno caracterizado por una fatiga persistente y debilitante que no mejora con el descanso. Síndrome de sensibilidad química múltiple, una condición en la que las personas experimentan síntomas como dolor de cabeza, fatiga y problemas respiratorios después de la exposición a productos químicos comunes. El síndrome del estrés postraumático complejo, un trastorno que se desarrolla después de una experiencia traumática prolongada o repetida como el abuso infantil o la violencia doméstica. Síndrome de desregulación emocional, un trastorno caracterizado por una dificultad para regular las emociones, lo que puede llevar a problemas de salud mental y física. Están los trastornos emergentes, como el trastorno de ansiedad por la tecnología,
un trastorno caracterizado por una ansiedad excesiva relacionada con el uso de la tecnología como los teléfonos inteligentes o las redes sociales. El trastorno de adicción a los videojuegos, un trastorno caracterizado por un patrón de comportamiento en que las personas dedican una cantidad excesiva de tiempo a jugar videojuegos, lo que puede llevar a problemas en la vida diaria y en las relaciones. El trastorno de estrés relacionado con el cambio climático, un trastorno caracterizado por una ansiedad o estrés excesivo relacionado con el cambio climático y sus efectos en el medio ambiente y la sociedad. Además del trastorno de identidad digital, un trastorno caracterizado por una confusión o dificultad para mantener la identidad coherente en línea y fuera de línea. Otras condiciones podrían ser el síndrome de burnout, un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por el estrés crónico y la sobrecarga laboral. El síndrome de desgaste profesional, un estado de agotamiento y desmotivación causado por la exposición prolongada a situaciones estresantes en el trabajo. El síndrome de abstinencia digital, un estado o de ansiedad o malestar causado por la separación de dispositivos digitales o la interrupción del acceso a la tecnología. Y aquí, pues bueno, es importante destacar que algunos de estos trastornos y condiciones aún no están reconocidos oficialmente por los manuales diagnósticos DSM-5 y CIE-10, sin embargo están siendo estudiados y debatidos en la comunidad científica y clínica. Que sería hasta aquí, colega, lo que indagué, digamos. Y respecto, pues a lo mejor que ya tenemos muchas temáticas que pudiéramos elegir cualquiera, créeme que cualquiera que elijamos va a ser muy interesante. Y como bien lo dijiste, a lo mejor si el plan es que vayamos tocando una por una, será muy interesante saber cada una y pues a lo mejor sus diferentes complejidades. Hasta aquí casi vamos terminando, así es que más o menos, no sé si quieras comentar algún comentario final, colega. Sí, pues efectivamente lo que mencionas, ¿no? Que es lo que platicábamos antes de este podcast, que ahorita íbamos a hablar así en general de lo que pueden ser los trastornos mentales, los trastornos de personalidad. En este caso tú abordaste lo que son los síndromes, pero a final de cuentas, el objetivo de este podcast es que nos va a dar material para ir tratando, ¿no? Cada tipo de trastorno de personalidad, cada tipo de trastorno mental. Entonces, pues quien nos hacen favor de vernos, y ahorita, pues un agradecimiento, obviamente. Veo aquí a psicóloga María Luisa, ¿verdad? Carpio, Sí, ajá, ella muchas tuvo por gracias. ahí un podcast conmigo hace ya en la pandemia, en la época de pandemia, y es de Perú. Entonces, Ah, pues ahí le mira, mandamos un saludo también a María ay, Luisa, que es saludos nuestra hasta colega allá en Perú. Perú. Ah, mira, Así es. qué gusto. Sí, entonces, y quienes posteriormente nos vean, ¿no? Que sepan que este es así como que el punto de partida de lo que vamos a ir tratando en los siguientes podcasts, ¿no? Trastornos mentales, ya iremos hablando de cada trastorno, de los más representativos o de los que estén aquejando actualmente, y de los trastornos de personalidad, irle dedicando un podcast a cada uno de ellos porque hay mucho que platicar, ¿no? Y de repente hasta salimos con nuestras teorías conspiranoicas, ¿no, colega? Ahí, por ejemplo, O a lo ahorita. mejor aportes, ¿no? Sí, ajá, entonces, pues es la intención de este podcast, ¿no? Hablar de esto como una base para lo que viene en los siguientes podcasts, colega. Entonces, pues yo, yo terminaría. Nada más quería aclarar ese punto, ¿no? Que se vienen otros podcasts donde ya vamos a ir platicando sobre cada trastorno mental o de personalidad ya en específico, ¿no? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus rasgos? ¿Cómo se puede asociar a lo mejor con otro tipo de trastornos? Y lo principal, ajá, ¿cómo se puede afrontar este tipo de trastornos? ¿Cómo reconocerlos para poder trabajar en ellos, ¿no? Obviamente desde la perspectiva psicológica. No nos vamos a meter en que te voy a recetar tal medicamento para nada, ¿no? Porque ahorita se me pasó eso cuando hablamos de lo interdisciplinario y que nos fuimos al punto de si el psicólogo puede ser un todólogo. Hay quienes sí, ajá, se creen todólogos y empiezan hasta a recetar ahí desde medicamentos, ansiolíticos, antidepresivos, hasta remedios ancestrales, ¿no? Y todo eso es de mucho riesgo manejarlo, ajá. Te faltó el Y tema, la pluma perdón, azul. La pluma ándale, ¿no? azul te No, no. faltó. Sí,
ir ahí adelgazando, ¿no? Yo que necesito ganar unos kilos, no sé si la pluma roja sea la que para subir un poco de peso, ¿no? Pero bueno, sí, no, ese tema también, igual y en una de esas nos enfocamos ahí, aunque después nos estén demandando y nos echen a toda la ley encima, ¿no? A los jueces. Pero, no, un saludo al Mr. Doctor, que la Así está es. padeciendo por meterse con gente así, ¿no? Sin escrúpulos, ¿no? Hay que decirlo. Pero bueno, este es digamos, el podcast, base, ¿no? Para lo que vamos a ir hablando y obviamente por ahí si salen otras temáticas o la gente que hace favor de vernos o de contactarnos, pues la sugerencia de darnos likes si les gustó, que hagan comentarios, que se suscriban, que lo compartan con otras personas y principalmente con gente que a lo mejor conocen, ¿ah? Que dicen que, o que piensen que le pueda ayudar a tal amistad, a tal familiar, pues hablan sobre esto, se lo voy a mandar para que conozca un poquito de lo que posiblemente esté padeciendo, ajá. Entonces, pues ahí, ¿no? O que nos compartan también temáticas que les gustaría que pudiéramos platicar con todo gusto. Así es, colega, pues nada más, entonces para ir terminando, pues las redes sociales, en mi caso, pues estoy como Sicomar Susano, verán la repetición precisamente de este programa en mi canal de YouTube en Sicomar Susano y en todas las redes estoy como Sicomar Susano, también en TikTok, en Facebook, para que puedan ver, puede ser la repetición o algunos clips que hacemos, ¿no? Y en su defecto también tus redes sociales, colega, para que también puedan ver la repetición y también los clips que tú haces, que son muy agradables y también me pongo a verlos de vez Gracias. en cuando, ¿no? Gracias. Gracias. Igualmente ahí andamos viendo nuestros podcasts, ¿no? Nuestros clips que hacemos. Sí, yo me encuentro en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, por ahí andamos, ¿no? Como Psicología del Alma, así encuentran mis redes sociales. Ahí estamos con todo gusto, colega, y ya de manera más directa a mi WhatsApp 55 14 93 95 80, Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Y pues un gusto, colega, nuevamente compartir este primer podcast de este 2025 y lo que se viene, los proyectos que tenemos, pues los vamos a ir compartiendo para que le pueda servir a la gente que nos ve tan amablemente y que obviamente les agradecemos y les deseamos lo mejor para este 2025, ¿no, colega? Igual, para ti y pues gracias nuevamente por la invitación. Yo termino mi participación. Ok, pues muchas gracias y también pues igualmente, ¿no? O sea, feliz 2025 y pues vamos a echarle muchos ánimos para lograr tanto en el podcast nuestros objetivos, pero también en todas nuestras actividades diarias y a toda la comunidad, de todas las personas que lo vean, ¿no? Este programa de podcast Perspectivas Psicológicas vamos a tratar de aportarle algo también a nuestra comunidad psicológica y científica. Así es que Claro, pues por ahí sigan viendo el podcast y nos vemos en la siguiente ya con algún trastorno especial, ¿no? Así que nos claro. vemos, colega, y que sigas teniendo un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias igualmente para ti y para todos. Hasta luego.